Hola a todos, estoy aquí retomando el último tema que vimos en nuestras clases presenciales, que es la glucólisis. Entonces voy a explicar a grosso modo sobre esta ruta que trata sobre el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué el metabolismo de la glucosa? Porque la glucosa ocupa una posición central en el metabolismo de las plantas, animales y pues muchos microorganismos. Además, porque la glucosa se presenta o se reserva, perdón, la energía se reserva por medio de polímeros de elevada masa molecular, que es el almidón y el glucógeno. Glucógeno para mamíferos y almidón para plantas. Entonces, estos dos polímeros están constituidos de muchísimas glucosas unidas y pues al nosotros necesitar energía, pues esta energía la obtenemos a través de la glucosa, o sea, del rompimiento de estos polímeros grandes, ¿no? Entonces, de esta manera la glucosa se libera eh, para utilizarse y producir ATP, ya sea aeróbica o anaeróbicamente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Una visión general del metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué hidratos de carbono? Porque la glucosa es un carbohidrato. Conocer y entender las principales rutas relacionadas con la glucosa, así como la de otros monosacáridos. Entendemos que la glucosa entra por la incisión de los polímeros glucógeno o almidón, dependiendo de dónde se vea, pero pues también entra sacarosa, entra lactosa, entra fructosa y entra galactosa, un ejemplo de todos los azúcares que nosotros podemos consumir. Tener un conocimiento en general sobre cómo se obtiene la energía y entender la regulación de otras rutas metabólicas con la glucólisis, que es una de las rutas principales. Resalto que la glucólisis es un proceso que se da anaeróbicamente, o sea que es un proceso en ausencia de oxígeno. Esto porque es una de las primeras rutas que, que llegaron a estudiarse, que llegaron a descubrirse. Esto porque también hace muchísimos años pues las bacterias no tenían oxígeno y pues obtenían energía a partir de esta ruta glucolítica. También también es importante recalcar que la glucólisis es una ruta catabólica, es decir, que viene de una estructura. Un proceso catabólico es un proceso de degradación, por así decirlo, porque se degrada la glucosa o se rompe la glucosa para producir estructuras un poco más pequeñas o de baja masa molecular. Entonces la glucosa se parte para producir piruvato, que es una estructura o una molécula de 3 carbonos. Eh, ¿Qué más que me acuerde? Bueno, entonces el metabolismo de los carbohidratos se da en 4 rutas principales, que es la glucólisis, la gluconeogénesis, la vía pentosa fosfato y la síntesis y degradación de glucógeno. Nos vamos a centrar en la glucólisis. Entonces la glucólisis tiene 10 reacciones catalizadas por enzimas. Recuerden que sin enzimas nosotros no podemos vivir. Entonces cada una de las enzimas catalizan cada reacción. De cierta manera, entonces las enzimas nos permiten transformar la glucosa en piruvato. Entonces estas son las 10 reacciones que tenemos, que la glucólisis tiene. Recordemos que se presentan reacciones irreversibles y reacciones reversibles. Irreversibles es que solo tiene la flecha va para un sentido y aquí va para el doble sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que la glucosa 6-fosfato se convierte, se transforma para fructosa 6-fosfato y también la fructosa 6-fosfato nos produce glucosa 6-fosfato. Aquí estas reacciones irreversibles pues no permiten eso, es decir, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, pero la glucosa 6-fosfato nunca nos podrá obtener glucosa, nos podrá permitir la obtención de glucosa. Cada una de las reacciones vienen
catalizadas por esas enzimas. Entonces aquí vemos que estas dos enzimas nos catalizan esta reacción. Entonces la exoquinasa o la glicoquinasa. La glucosa 6-fosfato isomerasa nos cataliza esta reacción y así sucesivamente. Por cada reacción hay una enzima presente. ¿Por qué aquí hay dos enzimas? Porque la glucoquinasa me cataliza la reacción en los tejidos del hígado y páncreas y la exoquinasa me cataliza la reacción en los demás tejidos. Resalto aquí también, antes de que se me olvide, que la glucólisis se presenta más que todo se presenta en los eritrocitos, ¿ok? O sea, es decir, los eritrocitos únicamente pueden obtener energía a través de la glucólisis, por eso la glucólisis es tan importante y los eritrocitos pues es la sangre de nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, otra cosa de la glucólisis, de la ruta glucolítica, es que se presenta en el citoplasma, diferente de las otras rutas que se presentan en la mitocondria. Entonces, vamos para adelante para explicar un poquito más, más cada una de las reacciones que suceden ¿en qué? En la glucólisis. Bueno, entonces nosotros nos vamos a centrar en esta partecita. Recuerden que los polisacáridos, como lo es el glucógeno o como es el almidón, se parten o se rompen en monosacáridos, que es en este caso la glucosa. La glucosa entra a degradarse para formar piruvato de una forma catabólica y de una forma anaeróbica a través de 10 reacciones. Entonces es aquí donde nos vamos a centrar. ¿Listo? Aquí dice ruta catabólica. Vamos a entrar acá. Hay que resaltar que la ruta catabólica también es una ruta que siempre, de cierta manera, hay una producción de energía y las rutas anabólicas hay consumo de energía. ¿Listo? Entonces aquí la glucólisis tiene 10 reacciones. Cada una de las reacciones, vuelvo y digo, está catalizada por enzimas. Entonces es importante resaltar la producción y consumo de ATP. Entonces cuando ustedes vean ATP antes de la flecha significa que estamos consumiendo energía, ATP. Aquí el ATP está después de la flecha, indica que estamos obteniendo energía. La glucólisis se da en dos fases. La primera fase son 5 reacciones y la segunda fase son las otras 5 reacciones. Se dice que la primera fase es la fase preparatoria y la segunda fase es la fase de beneficios porque pues se obtiene energía. Fase preparatoria, se fosforila la glucosa y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. La glucosa se fosforila y hay una obtención de glucosa 3-fosfato. Más adelante les voy a explicar por reacción individual. Y esta parte, la segunda fase, que también se lleva a cabo con 5 reacciones, que es la fase de beneficios, que es la conversión oxidativa del gliceraldehído 3-fosfato, que es en piruvato con formación acoplada de ATP y NADH. Entonces aquí tenemos la primera reacción, que es la glucosa. Tenemos una glucosa de 6 carbonos y antes de la flecha vemos ATP. Entonces, como es ATP, es adenin trifosfato, pues después de la flecha va a venir un ADP, adenin difosfato, significa que tiene 2 fosfatos y antes tenía 3 fosfatos. ¿Dónde está el otro fosfato? Pues se unió al carbono número 6. Por eso pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato porque el fosfato está unido en el carbono número 6. Entonces aquí interviene la exoquinasa o interviene la glucoquinasa dependiendo de donde la glucólisis esté produciendo, ya sea en cualquier tejido, excepto
el hígado y el páncreas se utiliza la exoquinasa, y la glucoquinasa se utiliza en hígado o páncreas, o cuando hay un exceso de glucosa en la sangre y se utiliza entonces la glucoquinasa. Entonces, ya después de la glucosa 6-fosfato viene la segunda reacción, y eso aquí vamos a utilizar la fosfoglucosa isomerasa. Recuerden que la enzima isomerasa, que me indica que es únicamente, vamos a cambiar como de posición los átomos. Entonces aquí tenemos glucosa 6-fosfato y producimos o se transforma en fructosa 6-fosfato, pero la misma cantidad de átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de fósforo es igual a la que tiene la fructosa 6-fosfato. Esto solo vamos a hacer una reacomodación. Aquí la fructosa 6-fosfato necesita de ATP para producir fructosa 1,6-fosfato, 1,6-bifosfato. Entonces aquí otra vez adenín trifosfato se va a adenín difosfato. ¿Dónde está el otro fosfato? Pues acá, aquí lo ven, se unió en el carbono número 1, por eso ahora es 1,6, antes era 6 y ahora es 1,6-bis. ¿Bis por qué? Porque tiene dos fosfatos. ¿Listo? Después de la fructosa 1,6-bisfosfato, esta se va a partir en dos a través de la enzima aldolasa. Entonces se parte en la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí está esta parte de dihidroxiacetona fosfato y aquí está la parte de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí tenemos 3 carbonos, aquí también tenemos 3 carbonos, que son estos 6. ¿Listo? Entonces es importante entender que la glucólisis o la ruta glucolítica únicamente continúa con la presencia del gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, que la dihidroxiacetona fosfato no sirve para otra ruta glucolítica, se conecta con otra ruta, o también se puede transformar a través de otra enzima a gliceraldehído 3-fosfato, que eso es lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Es decir, la fructosa, que es de 6 carbonos, se me parte en una estructura de 3 y en una estructura de 3, que pues sumando esos 3 carbonos y estos 3, me forman esta fructosa. ¿Listo? Esto es lo mismo que esto, sino que recuerden que esto está en una forma de Howard y aquí está en Fischer, pero es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. ¿Listo? Entonces, esta que está acá, la dihidroxiacetona fosfato, sí o sí tiene que transformarse a gliceraldehído 3-fosfato para continuar la ruta, y si no, no puede continuar. Entonces, esa dihidroxiacetona fosfato a través de esta enzima se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, hasta aquí va la fase preparatoria, que son 5 reacciones. ¿Listo? Después de ahí viene la fase de beneficios, que es la obtención de energía. Entonces, aquí gliceraldehído 3-fosfato, que viene de la dihidroxiacetona, y el gliceraldehído 3-fosfato, que viene de la transformación de la fructosa 6-fosfato directa. Entonces, esta se convierte en otro gliceraldehído 3-fosfato, entonces tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Entonces voy a ponerlo acá como si tuviéramos 2, ¿cierto? Gliceraldehído 3-fosfato, aquí son 2 NAD, aquí son 2 pi, me producen 2, 1,3 bifosfoglicerato, 2 NADH más y 2 protones o 2 hidrógenos más. ¿Listo? Entonces, para que entendamos eso. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato o las 2 gliceraldehído 3-fosfato, ahí ya viene esta molécula que se me reduce para NADH, o sea, gana un hidrógeno, y viene este fosfato es inorgánico, este fosfato viene de cualquier ácido inorgánico, podemos utilizar H3PO4. Esto es un ácido inorgánico, entonces es allí. En algunos libros ustedes pueden encontrar únicamente esto, que es en forma de anión. Lo pueden encontrar acá también en algunos libros. Entonces es el mismo fosfato, este fosfato, este pi que está aquí es esto. ¿Listo?
Entonces, este fosfato se incrusta acá a la posición número 1, porque en la posición número 3 había un fosfato que venía del ATP anterior, y aquí este fosfato ya viene de un fosfato inorgánico, de un ácido inorgánico. Entonces se une en la posición 1. ¿Listo? Y el NAD me produce NADH+, se reduce, y este hidrógeno es este. ¿Listo? Entonces aquí ya, recuerden que aquí son 2, todo viene desde 2, ahora todo es 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2, todo es 2 acá, ¿no? Recuerden que todo es por 2. Entonces, ese 1,3 bifosfoglicerato ya a través del ADP me está generando ATP. Recuerden que las ATPs que se ven después de la flecha es producción de energía. Listo, después las ATPs después de la flecha son producción de energía. Voy a poner aquí energía. Que con esto entenderán energía. Ahí me sirvió un poquito la curva. Escribir en curva. Listo. Entonces, en cursiva, perdón, escribir en cursiva. Entonces aquí el ADP se convierte en ATP, se transforma en ATP, es decir, tengo 2 fosfatos y aquí tengo 3 fosfatos. ¿De dónde está? Aquí está. Entonces se lo quita, por así decirlo, se lo quita y queda aquí la posición libre. Por eso es ATP. Entonces aquí tenemos producción de energía. Después esta estructura se me transforma a 2-fosfoglicerato. De 3 pasamos a 2-fosfoglicerato. Es decir, que el fosfato únicamente muta o pasa del carbono 3 al carbono 2. Aquí el carbono 3 al carbono 2. Entonces ese 2-fosfoglicerato a través de la enzima enolasa me produce agua. Entonces, esta estructura que está acá, este OH y este H, me producen agua. Entonces, al producirme esta agua, pues me genera un doble enlace, un enol. Esto es un enol. En química vemos que esto es un enol. Entonces, volvemos acá al fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato después reacciona con un ADP y otra vez volvemos a generar energía. Recuerden que el ATP después de la flecha es generación de energía. ¿Listo? Entonces, aquí el fosfenolpiruvato, este fosfato se me pega al ADP y por eso resulta ATP. Tengo 2 fosfatos y me resultan 3 fosfatos. Entonces, en resumidas cuentas, como les dije, la glucólisis se resume en 2 fases o se divide en 2 fases también. La primera fase, que es la de preparación, entonces tenemos una glucosa, se me consumen 2 ATPs y producimos gliceraldehído 3-fosfato o más dihidroxiacetona fosfato y 2 ADPs. Siempre que hay consumo de ATP, siempre va a haber ADP al otro lado. O al revés, siempre que hay ADP antes, siempre va a haber ATP después. ¿Listo? O también podemos hablar de la glucosa más 2 ATPs, me producen 2 gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? Porque este es uno, este es un gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Y este es el otro, pero recuerden que este dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato para poder continuar la reacción, la glucólisis, perdón, la ruta. Entonces por eso nos dice que esta y esta que se convirtió en esta, pues son 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Después la fase de obtención de energía o de beneficios, que es gliceraldehído 3-fosfato. Tenemos 2 ADPs, que es este que está acá y el que les mostré en la diapositiva anterior.
tenemos el NAD, tenemos el fosfato, me produce piruvato, que es este, que es muy importante, y producimos 2 ATPs, NAD, H y agua, que es esta agüita que está acá, esta H que la producimos en la reacción anterior, y pues esto. Y la global, pues es la glucosa, 2 ADPs, 2 NADs, 2 fosfatos inorgánicos me producen 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADH, más 2 H más 2 agua. ¿Sí ven que todo es por 2? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Todo es por 2. ¿Listo? Aquí les explico cómo entran también otras estructuras a la glucólisis, ¿no? Entonces la sacarosa, recuerden que es un disacárido que está compuesto por fructosa y por glucosa. Entonces la sacarosa se parte a través de la sacarasa, se parte en fructosa y en glucosa. La fructosa a través de estas dos enzimas se convierten en fructosa 1-fosfato y en fructosa 6-fosfato. Aquí entra directamente la ruta glicolítica. Recuerden que esto es la ruta glucolítica. Esta es la ruta que acabé de explicar. ¿Listo? Esta es. Entonces es necesario que las otras estructuras entren ahí. Los otros azúcares que nosotros consumimos, los otros carbohidratos que están presentes en diferentes cosas, entren ahí. Entonces la fructosa entra por fructosa 6-fosfato o se convierte en fructosa 1-fosfato y hay una producción de gliceraldehído y dihidroxicetona fosfato y se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. La lactosa también. La lactosa entonces es un disacárido que está compuesto por glucosa y por la galactosa. La galactosa sí entra directamente a la ruta normal, pero la galactosa tiene un proceso y entra por esta parte. Y la manosa también, ¿ok? También entra por esta parte. Es importante tener en cuenta que la ruta glucolítica, que es esta que les acabé de explicar, esta es la ruta glucolítica, la de las 10 reacciones. Es muy importante tener en cuenta que es central porque nos conecta con otras rutas, nos conecta con la producción o síntesis de glucógeno, es decir, el glucógeno me produce glucosa 6-fosfato, del glucosa 6-fosfato producimos glucógeno. También producimos por vía de las pentosas fosfato a través de esta glucosa 6-fosfato los nucleótidos que son el ARN y el ADN, ¿no? De la fructosa 6-fosfato producimos los aminoazúcares. La dihidroxiacetona fosfato, perdón, parte de ella se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, pero también puede producir gliceraldehído 3-fosfato y se me va para los lípidos. Es decir, esta se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y continúa la ruta glucolítica o también me produce y se me va para la producción de lípidos. Aquí que son serinas, aminoácidos aromáticos y bueno, otras estructuras, otras biomoléculas muy importantes. Entonces ustedes ven aquí la importancia de la ruta glucolítica para la producción de otros compuestos. Les voy a explicar al final que obtenemos piruvato, ¿cierto? Nosotros obtenemos piruvato acá, que eso era lo que me faltaba de la clase. Obtenemos piruvato y este piruvato tiene 3 vías. Este piruvato tiene 3 vías. Una que es aeróbica y 2 anaeróbicas. Eso ya depende de los ¿qué? Ay, se me fue. De los cuerpos, de los sistemas, de los diferentes organismos que están en esta ruta glucolítica. Entonces, la primera ruta, aquí lo tengo también acá, perdón. Aquí,
La glucólisis me produce piruvato. Y el piruvato en dos rutas anaeróbicas me produce ya sea etanol, que este etanol se da para la producción o para las plantas, para la levadura, para las bacterias, porque ellos están sin oxígeno, entonces me produce etanol a través de fermentación, por ejemplo, como la levadura. En otras condiciones anaeróbicas es la producción de ácido láctico o lactato. Esto es la fermentación al lactato en músculo con contracción vigorosa. Eso se da en eritrocitos y en algunas células y microorganismos. Es decir, cuando nosotros hacemos mucho ejercicio y una contracción del músculo, entonces producimos ácido láctico. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros hacemos ejercicio y al otro día nos duelen como los músculos. Eso es producción de ácido láctico. Y la otra que es aeróbica, es decir, que se necesita de oxígeno para la producción de acetil-CoA, por ejemplo. Y este acetil-CoA se va para el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico. ¿Listo? Entonces, aquí creo que está más claro. Entonces, el piruvato tiene 3 vías en resumen: 2 anaeróbicas y 2 aeróbicas. Anaeróbica, producción de etanol. Anaeróbica, producción de ácido láctico o lactato, o sea que no necesitan de oxígeno, y aeróbica, que necesita de oxígeno. Y esta ruta es la que es la continuidad, o sea, se va para la continuación, es el ácido cítrico, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Aquí es donde se va el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, les recuerdo que es este, que fue lo que mostramos acá al inicio, este. Piruvato acetil-CoA, que es, perdón, aquí no apareció, acetil-CoA, piruvato acetil-CoA, y acetil-CoA nos producimos o nos vamos para el ciclo de ácido cítrico, el ciclo de Krebs, que es allí donde se produce una cantidad de electrones posibles para ir al transporte de electrones a la fosforilación oxidativa, y es allí donde se obtiene la mayor cantidad de energía para nuestro cuerpo. Algo que se me olvidó decirles antes de que se me vaya: el NADH, al convertirse en NADH+, se está reduciendo y hay una pérdida y hay una ganancia de electrones. Cuando se reduce hay una ganancia de electrones. Esos electrones se van, quedan ahí como guardados, pero esos electrones se utilizan en la fosforilación oxidativa, en la ruta de fosforilación oxidativa o en la transportación de electrones. Estos aquí no se ven muy bien, pero son electrones que se van a utilizar acá. Entonces, esto era. Cualquier cosa que necesiten me pueden consultar, ustedes ya saben, y pues ahí quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias, espero me entiendan